Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es, ¿cuál? Inés. Bien. Inés de Muñatones. Bienvenidas y bienvenidos seáis a esta mi humilde morada. Según he sabido para vuestras mercedes, este lugar es conocido como la Torre de Muñatones. Yo nunca la llamé así. Para mí siempre fue la Torre de San Martín. Y lo sé yo de buena tinta, que la construí yo. Bueno, mi marido y yo la construimos. ¿Y quién fue mi marido? Mi marido fue Juan López de Salazar, el primero y más bravo de los 120 hijos bastardos que tuvo López García de Salazar. ¿Qué? ¿Oigo alguna risita? ¿He dicho algo jocoso? Bueno, que sepan ustedes que Juan López de Salazar, mi Juan, era prestamero de Vizcaya. Era el encargado de mantener el orden en el señorío. Y no era esta tarea fácil, que andaban por entonces los ánimos muy revueltos. Corría el año de 1339 y los linajes, las familias andaban enfrentadas, levantadas entre sí. Y de las palabras enseguida se pasaba a las manos, de las manos a las armas, y la sangre corría. Mi familia y mi linaje de Muñatones tenía muchas muertes y guerras contra los marroquín, que tenían morada allá en Zaya, y más cerquita de aquí, en Sámano, cerca de Castro Urdiales, ¿saben ustedes? Y en fin, nos tenían un poco encerrados por el norte y por el sur. Y es por eso que mi padre, Diego Pérez de Muñatones, buscó ayuda y yo fui el cebo. Me ofreció en matrimonio a Juan López de Salazar y a Juan, mi Juan, pues no le pareció nada mal porque, bueno, yo era de un linaje muy importante, tenía una herencia muy apetecible y tenía, y sigo teniendo, prendas que a toda vista están. El caso es que, bueno, nos casamos y la aportación que hizo a la dote mi familia de Muñatones fue este solar, el solar de San Martín. Y aquí construimos nuestra torre, aquí nació nuestro único hijo, y aquí, bueno, guerreamos contra nuestros enemigos y fuimos felices. Han de saber que este solar, le gustó mucho desde el principio a Juan, a mi Juan, porque su tatarabuelo es el de los 120 hijos bastardos. Siempre le aconsejaba que se bajase todo lo que pudiera hacia la costa, que aquí siempre encontraría la manera de matar el hambre. Bueno, han de saber vuestras mercedes que Juan López de Salazar, mi Juan, era un hombre de gran ardideza, vamos, que era muy listo. Y gracias a su labor de prestamero nos ayudó mucho a los muñatones a combatir a nuestros enemigos de toda la vida, los marroquín. Recuerdo aquella vez en una casa de Güeñes que tenía acorralados a Juan de Marroquín en persona con 14 de sus secuaces. Y allí estando ellos, Juan de Marroquín y sus secuaces, le dijeron que, bueno, que se entregarían a cambio de que los presentase sanos y salvos ante don Juan, que así se llamaba entonces el señor de Vizcaya. Y Juan, mi Juan, les dijo que sí, que así lo harían, que les entregaría para que les juzgase don Juan. Así que se entregaron, cogiólos y llevólos ante el clérigo de Güeñes, que también se llamaba don Juan, casualidad.
y les dijo: aquí estáis, delante don Juan, como os prometí. Y Juan de Marroquín y sus secuaces le decían que no, a ver, que no era delante de ese don Juan que los tenía que presentar, que les tenía que presentar delante del señor de Vizcaya. Y Juan les dijo que, a ver, que en ningún momento habían mentado al señor de Vizcaya, que le habían dicho delante de don Juan, y él delante de don Juan los ponía. Y que se confesasen ya, que él quería impartir justicia y sentencia. Bueno, su justicia y su sentencia. El caso es que después les ató una piedra al cuello a Juan de Marroquín y a sus 14 secuaces y los tiró al Cadagua. Que así era mi Juan, un hombre muy de su tiempo. Pero si quieren saber más historias jugosas sobre nuestro lugar, síganme. Aunque vamos a esperar a que pase primero nuestro escudero tecnológico. Yo tomo el relevo a doña Inés de Muñatones, que creo que ya os ha empezado a situar sobre el tema que nos trae aquí hoy. Vamos a hablar de algunos de los personajes que vivieron en esta torre, en esta fortaleza. Vamos a hablar de sus bienandanzas y fortunas, de sus avatares. Vamos a centrarnos sobre todo en uno de ellos, Lope García de Salazar, al que no hay que confundir con otro Lope García de Salazar, su tatarabuelo, ese que dicen que tuvo 120 hijos bastardos, de que quizás hayáis oído hablar. El nuestro es, como digo, su tataranieto, un banderizo, el líder de los oñacinos en las encartaciones, un hombre violento, un hombre agresivo, y lo vamos a ver luego, pero también un hombre culto, un hombre que poseía una gran biblioteca en este edificio, en esta torre. Se habla de 90 libros, a juzgar por los que él cita en sus obras. 90 libros en aquella época era una biblioteca inmensa. Un hombre que escribió libros de historia, de hecho es el primer historiador vizcaíno y es el que escribió la primera historia del mundo en castellano.
Es un hombre importante desde el punto de vista cultural, pero es un hombre también importante desde el punto de vista de nuestra historia social, económica, de nuestras guerras de bandos. Nuestra historia épica, que nos gusta mucho más, lo de las espadas, las peleas y todo esto. Pero sobre todo es un hombre que defendió una determinada forma de entender el mundo, de entender la sociedad de su tiempo. Tuvo las ideas muy claras, muy completas, muy definidas, luchó por ellas con consecuencias muy serias, como iremos viendo, y se convirtió en un referente para mucha gente en la Vizcaya de aquel momento. Lo que os cuento ahora es como muy abstracto, pero luego lo vais a ir viendo a lo largo de nuestro recorrido. ¿De dónde llegan estos Salazar? ¿Quiénes son estos Salazar? Algunas leyendas dicen que descendían de unos godos que en el siglo VIII desembarcaron en Santoña. Otros dicen que descendían de un conde aquitano, Eudón, que tuvo un hijo que se fue a vivir al Valle de Salazar, en Navarra, y de allí se trasladaron aquí. Todas esas leyendas son muy bonitas, pero como casi todas las leyendas, falsas. Los Salazar son una familia de la aldea de Salazar, cerca de Medina de Pomar, es posible que muchas personas la conozcáis, en la zona de las Merindades, en el norte de Burgos. Con una muy hábil política matrimonial, que va a ser una de las especialidades de la familia, los Salazar no solo refuerzan su presencia en esa zona de las Merindades, sino que dan el salto a Álava. Y en 3 generaciones los Salazar son una importantísima familia en Álava, hacia 1300. El paso siguiente es acercarse a Vizcaya. Vizcaya era económicamente más atractiva que Álava en ese momento. Y entre 1320 y 1350, Lope García de Salazar, el de los 120 hijos bastardos, es el preboste de Vizcaya, el jefe de policía, el que aplica la justicia. No él es el que tiene el cargo, pero él delega en su hijo, en el primero de esos 120 hijos bastardos, en Juan López de Salazar. Estamos en el momento en el que empiezan las guerras de bandos. Ya sabéis que las guerras de bandos son luchas entre familias. Capuletos y Montescos de Romeo y Julieta, bueno, pues trasladados a Vizcaya, oñacinos y gamboinos. Aquí hay un linaje, los muñatones, el líder de los oñacinos en esta zona, que tiene unos enfrentamientos muy fuertes con los malotines y busca aliados. Y entonces lo que hace es atraerse a Juan López de Salazar, el que actúa como preboste, atraérselo para que aplique la justicia como a él le interesa. ¿Qué hace? Le da el matrimonio a su hija Inés, y con su hija Inés le da un solar, este solar, el solar de San Martín de Muñatones. Es así como los Salazar llegan a Vizcaya. Vamos a seguir y os cuento más cosas de este solar. Seguidme por aquí, por este lado, por fuera ahora. Si podéis pasar de este lado, por favor. Bueno, los Salazar se asientan aquí. Juan López con su mujer Inés. Este no es un solar cualquiera. El solar de San Martín es el solar desde el que se controla el puerto de San Martín, que estaba en las marismas de lo que hoy es Petronor. Hoy probablemente todos recordamos a Petronor casi desde siempre aquí, pero hasta que Petronor se construye, si no recuerdo mal, a fines de los 60, primeros 70, eso eran unas marismas, y en esas marismas había un puerto. Por ese puerto salía prácticamente todo el mineral de hierro, toda la avena que se sacaba de Somorrostro, de los montes de esta zona. Quien controlara San Martín, controlaba el puerto, es decir, controlaba toda la exportación de hierro. Cobraba impuestos, administraba justicia, cerraba el grifo cuando le interesaba. El hierro que se utiliza en todas las ferrerías vizcaínas, guipuzcoanas, buena parte de las alavesas,
cántabras, incluso hasta Bayona, por la costa vasco-francesa, salía de aquí, salía de San Martín. Así que los Salazar no simplemente escogieron a un linaje con cierto poder para asentarse, el de Muñatones, sino que además escogieron un sitio muy concreto, un sitio importante y potente. Pero los Salazar son una rama de los Muñatones, es decir, Juan López se ha casado con una hija del pariente mayor, pero no hereda el solar de Muñatones. Los Salazar son ambiciosos, no se conforman con ser unos segundones dentro de la familia. Así que vuelven a poner en marcha sus habilidades casamenteras y 2 generaciones más tarde, el heredero del solar de Salazar, del solar de San Martín, perdón, Ochoa de Salazar, casa con la heredera del solar de Muñatones, Teresa de Muñatones. Ochoa tiene 8 años y Teresa tiene 2 años cuando se pacta el matrimonio. Hay un gran conflicto dentro del linaje, una verdadera guerra civil dentro del linaje hasta que se llega a este pacto, a este acuerdo. Ya está hecho. Los Salazar son señores de San Martín y son señores consortes de Muñatones. Su dominio, el gran dominio de los Muñatones, toda la margen izquierda, incluido Baracaldo, Galdames, Sopuerta, gran parte de Sámano-Casturriales, ahí siempre en competencia con los marroquíes, ahí siempre están rozando con los marroquíes. Incluso meten el morro en el Valle del Cadagua, en Güeñes y en Zaya. Es decir, prácticamente si cogéis el mapa, toda la mitad más oriental de las encartaciones, desde Castro hasta casi Bordesola, es el gran dominio de los Muñatones y por tanto el gran dominio de los Salazar. Es una unión matrimonial, pero Ochoa y Teresa van a tener un hijo que va a ser nuestro protagonista, que va a ser el que va a unir las 2 ramas del linaje ya definitivamente en una misma persona. Y ese no es otro que Lope García de Salazar. Y estoy yo, aquí nací yo. Bienvenidos sean vuestras mercedes a mi casa, a mi torre, al solar de San Martín, sede de uno de los linajes más poderosos, más ilustres, más altos de toda Vizcaya. Efectivamente, Lope nace aquí a fines de 1399. Su padre, Ochoa, pariente mayor de San Martín, pariente mayor de Muñatones, líder del gran linaje de los Muñatones, pero líder también de todos los oñacinos de las encartaciones. Los Muñatones son la gran familia, como os decía, el gran clan. Lope se va a criar en ese ambiente de guerras de bandos, se va a criar en ese ambiente de violencia, de combates, de treguas, de un sentido del honor exacerbado siempre que nos lleva a venganzas y contravenganzas. Es una época de guerra. Aquellos sí que eran buenos tiempos. Aún me acuerdo cuando con 17 años partí. Se habían quebrado las treguas entre los bandos. Y partí con 7 hombres en busca de mi enemigo, Ochoa de Mendieta. Y allí le esperamos en una casa yerma, en ruinas, al pie de su torre. Y ellos habían comido, habían llantado bien, habían tenido bien de comer. Y luego bajaron al pie de la torre a estirar las piernas. Y entonces nosotros cogimos las ballestas y les diezmamos desde el bosque. Y allí mismo cayó muerto, dada mi buena puntería, Ochoa con una de mis flechas clavadas en el Cuello de parte a parte. Ahora sí. Estupendo, cayó muerto. Y luego sacamos las espadas, prestos a rematarlos, prestos a acabar con los enemigos. Pero los muy cobardes, ¿saben vuestras mercedes qué hicieron? Huyeron como gallinas, se acogieron de nuevo a su torre. Y esa fue la primera de una larga serie de victorias. De mis victorias, Lope García de Salazar. Ochoa, su padre, era un pariente mayor fuerte, era un pariente mayor poderoso, agresivo. De hecho, su primera actuación cuando
accede al puesto de pariente mayor es levantar en armas todo su linaje contra los marroquines. Pero sin embargo Ochoa, sobre todo con el paso del tiempo, se va volviendo más moderado, más negociador. Ochoa cada vez prefiere la pluma a la espada, cada vez prefiere más negociar antes de lanzarse a pelear. De hecho, a Ochoa se le acaba llamando, ya en su época, sus enemigos le conocen como Ochoa el Caballero. Bueno, he de decirles que mi padre, en un comienzo, era un bravo caballero y no le dolían prendas en batirse. Pero luego empezó a pensar que era demasiado librarse de los enemigos a punta de espada, como debe de ser. No se hace así. A los enemigos no puedes ganarte su respeto dándoles palmaditas en la espalda. ¡Hombre! Le llamaban Ochoa el Caballero. Valiente tontería. Pensaba él que era excesiva tanta violencia. No, la violencia es necesaria. Porque, claro, él decía que si los matábamos, claro, se engendraban odios, venganzas, y se olvidaba mi padre de que los marroquines habían matado a muchos de los nuestros, incluido su propio padre. Y encima, Ochoa, el Caballero, abandonó a su linaje y se fue a Bilbao, se casó con una bilbaína. ¡No! ¡Con una villana! ¡No! No. Los Salazar Muñatones somos herederos de una estirpe guerrera que viene ya desde los godos. Y los villanos son artesanos, comerciantes, taberneros. No, así se perdía el honor de la casa, del linaje. Yo tenía que tomar medidas. Así que le dije que me diera el mando de la casa para que nuestros enemigos no nos arrebataran nuestras tierras. Lope era impetuoso, evidentemente. Ochoa no quiere cederle el mando del linaje, probablemente porque estaba esperando a ver si con la edad se iba atemperando un poquito, pero no. Claro, mi padre el Caballero, me dijo, me llamó traidor, perro, a mí, a su hijo. No podía ser, claro, y entonces tuve que batallar contra él. Era necesario. ¿Y qué hizo él? Ochoa, el Caballero me puso un pleito, a mí. No, las cosas en esta familia, en esta casa de los Salazar Muñatones, no se hacen así. Un tribunal nunca ha tenido nada que decir en los asuntos de nuestra familia. Eso se arregla en casa, en casa. Efectivamente, Ochoa pone un pleito a su hijo, un pleito que va a llegar hasta las más altas instancias, hasta la Chancillería de Valladolid. La Chancillería de Valladolid es donde se juzgaban, digamos que es el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Bueno, pues en aquella época no estaba en Vitoria, sino que estaba en Valladolid. Entonces, de hecho, Ochoa va a morir en Valladolid mientras negociaba, gestionaba su pleito contra su hijo. Murió mi padre, sí, y encima, para arruinar la valía de nuestro linaje, ¿qué se le ocurre sino, en su testamento, repartir los bienes entre los 6 hijos? Eso no se puede hacer, hay que mantener todos los dones, las tierras, todo junto, para acrecentar la valía del solar. Menos mal que estaba yo, y que fui donde mis hermanos y les convencí. Bueno, les convencí de que me vendieran sus posesiones, y yo reunifiqué los bienes de la casa y reforcé nuestro linaje. Los Salazar Muñatones volvían a ser lo que eran. En esta actitud agresiva de Lope, tenemos que ver no solo, más allá de un afán de riqueza y de poder personal, que es probable que también hubiera, esa obsesión que él tenía por el linaje, por la valía. Él cuando escribe, y es la palabra que se utiliza en la documentación de la época, hablan de valer más. Valer más lo podríamos traducir, así muy coloquialmente, por hacer lo que a uno le dé la gana. Es decir, bellaco!
Yo, en mi área de dominio, hago lo que quiero. Soy el que mando y nadie me puede llevar la contraria. Es un concepto del honor, del valor del linaje que requiere un líder fuerte, un líder dispuesto a demostrar, como sea, que él es el líder, que él es el jefe de esa comunidad, de esa familia, de ese clan, podríamos decir. Entonces, Lope no ve en su padre, en ese padre de la última época, que encima se ha ido a vivir a Bilbao, está construyendo una torre en Bilbao cuando fallece. Entonces, no ve un personaje con capacidad de mantener la valía y el honor de su linaje. Tras la muerte de su padre, Lope queda al frente del linaje. Rápidamente reunifica, como él bien ha dicho, convenciendo a sus hermanos y hermanas de que le vendan sus partes de la herencia. 60 años después, alguno decía que no había cobrado un real, pero estos son matices. ¡Bellaco! Insiste. Corría el año 1439 cuando él llega al poder. Es decir, justo 100 años después de que Juan Lope de Salazar e Inés de Muñatones se asentaran aquí. Había hecho falta un siglo para redondear, reforzar esa posición. Lope hereda un gran patrimonio en solares, en diezmos de iglesias, en derechos de paso, en puestos, digamos, de administración, es preboste de Portugalete, es preboste del puerto de San Martín, y en parientes, es decir, en gente vinculada a su linaje, no necesariamente parientes de sangre, gente que por una u otra razón están asociados al linaje. Se dice que cuando Lope García de Salazar pegaba un puñetazo en la mesa, podía levantar en armas a 2000 hombres. 2000 hombres son muchos hombres. Hay unas 50 familias, unos 50 linajes de menor entidad que dependen de los Salazar Muñatones. También es verdad que en alguna época alguno de esos linajes es un poco díscolo y se pasa al enemigo, pero ya se ocupó él de, en cuanto tuvo la más mínima oportunidad, arrimarlos a su árbol por las buenas o por las menos buenas. A mí no se me abandona. Mucho dinero, muchos parientes, un poco de ego, todo hay que decirlo. Y una de las primeras cosas que hace Lope cuando llega aquí es reconstruir su torre. Ven ustedes, señoras y señores, qué casa, qué hermosura. En cuanto heredé, como Dios manda, el mando de mi linaje, lo primero que hice fue ocuparme de este solar de San Martín. ¡Qué hermosura! Hice la casa más alta todavía, hice los muros más anchos, más fuertes, hice las puertas a la medida de mi altura, para que los que de mí vinieren supieran la altura que tenía mi cuerpo. La valla que rodeaba la hice más alta y ancha. Lo puse magnífico, puse árboles, hice esta casa una de las más nobles, de las más altas, de las más hermosas de toda Vizcaya. Efectivamente, lo primero que hace, como os decía, como él nos ha dejado bien claro, es reconstruir la torre. Había una torre de 2 plantas, la que había hecho su bisabuelo, Juan López, con una pequeña muralla exterior. Duplica su altura, tenía un piso más del que veis hoy en día. Engrosa los muros para evitar que se le caigan esas paredes tan altas. En realidad es un problema de técnica constructiva que no la dominaban mucho. Este edificio tiene aquí en la planta baja un espesor en los muros de 3 metros. No se cae al muro, pero es que no hay misil Exocet que haga un agujero aquí hoy en día. Ande o no ande, de indaucho. Entonces, como os digo, aumenta muchísimo el espesor de los muros, recrece la torre. Encima del otro piso que falta había una gran terraza a la que él se asomaba para ver sus dominios. Yo me lo imagino, comentábamos hace unos días, me lo imagino diciendo: todo lo que veo es mío. Bueno, pues era real, todo lo que veía era suyo, estaba controlado por él. Y tanto que sí lo era. Todo el puerto, todo lo que veis, era de los Salazar Muñatones, o sea, mío. Construye la muralla y, un detalle que nos ha contado, hace las puertas por las que se salía a unos edificios de madera que estaban adosados, a unos palacios de madera que estaban adosados, a la medida de su altor.
dice él, a la medida de su altura. Engaña la perspectiva, pero ese hueco que veis ahí mide 2,20 de alto. Es decir, hace una puerta para que todo el que venga, y él está pensando en sus descendientes más que en una visita, todo el que venga sepa lo alto que era, es decir, lo grande que era. Estamos moviéndonos en una época en la que lo físico y lo, digamos, espiritual se confunden. Un hombre alto, un hombre grande físicamente, es también grande moralmente, es también grande en cuanto a su poder. López García Salazar está haciendo una casa que no solo es una casa cómoda y es una casa fácil de defender en caso de un ataque, como de hecho sucedió varias veces, es una casa que es una demostración física de su poder. Es un edificio simbólico, tiene mucho más de simbólico que de militar. Lo que pasa es que también es cierto que con las técnicas militares de la época esto iba sobrado. En una ocasión él se encierra cuando le atacan las hermandades de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Cantabria y de Álava, todas juntas, le atacan. Él se encierra aquí, y de que se encierra aquí con 100, porque no trajo más para que no tuvieran luego problemas con la justicia. O sea, con cierta, digamos, chulería, pero que con 100 personas esto conseguía, con 100 soldados, esto conseguía resistir cualquier ataque de un ejército organizado. Es decir, que hace una torre que, como digo, tiene mucho de simbólico. No es simplemente una fortaleza, no es simplemente una casa. Vamos a seguir avanzando, por favor. Lope es grande, física y simbólicamente, Lope es poderoso y Lope se va a lanzar a la guerra. Sí, me acuerdo como si fuera ayer, un lunes de 1443. Cogí a todos mis hombres, todos los caballos, toda la tropa y salimos rumbo a Sopuerta, a batallar con quién si no, los marroquines. Y allí, a la altura del Carral, en plena calzada, nos los encontramos nosotros, íbamos 50, y ellos, los marroquines, tenían 150 o más, pero aún así desenvainamos y peleamos fieramente, y fuimos acabando con ellos hasta que quedaron 2 tendidos, muertos. Y los marroquines escaparon en tropel, y aquellos 2 muertos que quedaron en tierra, ni siquiera nos paramos a degollarles. Así eran los marroquines, enseguida vencidos por la espada de los Salazar Muñatones. Lope domina su linaje, domina su territorio, domina sus gentes, pero hacia 1468-1470 van a empezar a surgir ciertos problemas que van a poner en entredicho su dominio. Sí, llegó un tiempo aciago. Me acuerdo que estaba yo en la torre llevando las llaves a mi cuello porque de nadie me fiaba. Otro momento aciago, sí, otro momento aciago fue cuando murió mi hijo Ochoa en combate. Y mis otros hijos no eran dignos herederos de mi linaje. Sí, y por eso te empeñaste en nombrar a heredero a tu nieto, un niño de 4 años. Hombre, aquí les presento a vuestras mercedes a doña Juana de Butrón, mi ilustre esposa. Y lo que necesitaba el linaje Era un hombre. de armas, que lo defendiera,
que lo protegiera. Y ese no había que ser otro que Juan, tu favorito. Bueno, Juan, tu primogénito, al menos de los hijos que nos quedaban vivos. Juan, que era más butrón que Salazar. Nunca te gustamos los butrón. Ya saben ustedes aquel antiguo dicho que dice, en tregua con los butrón, nunca te quites el loregón. Son pendencieros y traidores, no son gente de fiar. ¡Ah! Pues bien que te casaste conmigo. Bueno, nuestro matrimonio, Juana querida, fue necesario. Nuestros padres estaban a punto de guerrear por las tierras de Baracaldo. Y entonces, claro, llegaron a un compromiso y me dijeron que me casara con ella. Nuestro matrimonio, querida, fue un deber, no un placer, la verdad. Pues buen placer que obtuviste de mí. 9 hijos le di. Pero él nunca tenía suficiente, siempre quería más. Y andaba acostándose con unas y con otras por ahí. Quería parecerse a su tatarabuelo, ese de los 120 hijos bastardos. Hasta aquí, hasta nuestra casa traía a sus putas, empezando por esa Mencia de Avellaneda. Bellaca, no te metas con mi tatarabuelo ilustre, que sembró de hijos toda la comarca. Por eso hay tanto Salazar aquí en las Encartaciones. Y menos con Mencia de Avellaneda, menos con Mencia de Avellaneda, que me dio mucho más que tú y que todo tu linaje de butrones. Ya les digo, señores, los butrones siempre te arrastran a sus conflictos, a sus líos. 9 hijos tuvimos, sí, 9 hijos. Y saben ustedes, han de saber, que 3 fallecieron en la batalla del Orrio, a la que nos liaron los butrones, que siempre nos arrastraban a sus guerras. Los butrones no han sido más que una maldición para nuestro linaje. ¡Ja! La única maldición en este linaje has sido tú. Te negaste a nombrar tu heredero a Juan y él tuvo que combatirte para defender el honor del solar. Bellaca. Y cuando él me sitió en la torre, bien que le acompañabas tú. Por supuesto. Pero tú tampoco perdiste la oportunidad para dispararme con tu ballesta. Me heriste en el brazo. Sí, demonios, fallé. ¡Ah! Ve con Dios, mujer, o ve con el diablo mejor. Seguimos moviéndonos. Pasad, por favor, poneros por esta zona de aquí, donde estábamos nosotros. Recordáis que Lope había peleado con su padre para que su padre le transmitiera el mando del linaje. Pues ahora Lope se encontraba en la misma situación, en la misma tesitura. Su hijo Juan peleaba contra él porque quería que le transmitiera la herencia, el linaje, el cargo de pariente mayor y el control, el dominio sobre todos los bienes. Es una situación curiosa porque él, que en su momento se había quejado y se había reído de que su padre le pusiera un pleito, pone un pleito a su hijo. No solo eso, en un momento determinado Lope García de Salazar, que se ve bastante acogotado por su hijo, que contaba con la inestimable ayuda de Juana, como habéis podido oír, Lope García de Salazar pide ayuda, pide que intervenga a el condestable de Castilla, Juan Sánchez de Velasco. Los Velasco arrastraban una enemistad con los Salazar desde hacía 200 años, desde aquella zona de las Merindades del norte de Burgos. Era un enemigo, además de mortal, un enemigo, digamos, que clavado en el corazón como una espina, y sin embargo él le pide ayuda. Esto va a provocar que dentro del propio linaje una gran parte de sus seguidores se vayan desdiciendo, por decirlo así. Y Salazar progresivamente se va a ir viendo solo, cada vez más solo. Al final Salazar va a estar en esta torre, encerrado porque no puede prácticamente salir, porque el enemigo está fuera ahí a la puerta, y va a estar con unos pocos leales que le quedan. Esta situación va a cambiar en 1471
cuando sucede algo importante. Ahora sí, ahora sí. Yo estaba encerrado en mi torre y tenía las llaves. Y no le prestaba a nadie mis llaves, no dejaba que nadie abriera mi torre, solo me fiaba de mí mismo. Y entonces fue cuando mi criado Perico de la Puente, una mañana, me vino muy ufano y me dijo: señor, sardinas frescas traen de las carreras abajo, ¿querría vuestra merced de ellas? Y yo le dije: pues sí, hombre, compra algunas. Y él me dijo: pues deme vuestra merced la llave. Y yo le di la llave. Él la tomó, abrió la puerta, dejando pasar ¿a quién? A Juan, a sus soldados y lacayos, que me tomaron preso. Lope García de Salazar es cogido prisionero. 71 años tiene. Su hijo, Juan, entra con sus hombres y le acompaña también su mujer, Juana de la Puente, de los La Puente de Balmaseda. Le dicen a Lope que han venido para que cambie su testamento. Lope, insisto, 71 años, él solo prácticamente, no cuenta con apoyos. Dice que no, que él lo ha dejado todo clarito, que a él le tiene que heredar su nieto Ochoa. Insulta a su hijo, le dice que es un traidor. ¿Os acordáis de que su padre le acusaba a él de ser un traidor? Y no solo eso, se dirige hacia su nuera, Juana de la Puente, como os digo, villana. Lope sentía un desprecio visceral por los villanos, y la insulta también. El insulto está recogido en un documento. Le llama tabernera, hija de taberneros y nieta de taberneros. O sea, la insulta a ella, insulta a sus padres, insulta a sus abuelos, insulta a todos los de Balmaseda, o sea, hace un genérico. Lope García de Salazar es un hombre iracundo, y aunque él sabe que está en una posición desventajosa, sigue ahí, sigue insistiendo. Su hijo, evidentemente, se enfada. Los documentos dicen que, a pesar de que, como estáis viendo, Lope era, como digo, iracundo en algunos momentos, la documentación dice que su hijo era mucho peor. Conservamos testimonios de gente que hablan de uno y de otro en un pleito muy largo que hubo después, precisamente por la herencia familiar, unos años después, y todos dicen que Lope, bueno, se cabreaba, se enfadaba, pero era buen hombre, era buena gente. Claro, testimonios muy ciertos. Sí, así defendía siempre a los suyos. Sin embargo, que Juan no era tan amable, no era tan condescendiente. De hecho, se cuenta que Juan, una de las cosas que cobraban los Salazar a los vecinos era las carretadas de vena. Es decir, cada vecino de la zona que tenía un carro con el que bajaba vena del mineral al puerto, como os decía antes, el puerto de San Martín era el gran puerto de la exportación del hierro. Cada vecino que tenía un carro, anualmente, a modo de impuesto, le tenía que pagar a los Salazar una carretada. Entonces, cuando llegaba el momento de hacer eso, Lope decía, bueno, pues que las pongan ahí. Y entonces había una campa, digamos, al lado del puerto, donde cada vecino echaba la carretada. Esto también pasaba con su hijo Juan, pero su hijo Juan estaba presente. Pesaba lo que traían con la carretada. Y como alguno trajera menos vena, menos mineral del que él consideraba, Juan estaba con una lanza y les golpeaba en la cabeza, dicen los documentos, con el cuento de la lanza, es decir, no con la punta, sino con el otro extremo, con la parte roma de la lanza. Les daba golpes en la cabeza. Es una de las cosas que cuentan los testigos, como os digo, para justificar que era mucho peor Juan. Que, hombre, Lope no dejaba de ser un pariente mayor un poco mafioso, pero era un buen hombre comparado con lo que iba a ser luego Juan. Juan, como digo, se enfada, se cabrea mucho, y entonces, ¿qué hace? Agarra a Lope del pelo y lo arrastra y lo tira al aljibe. El aljibe es esto, es un depósito de agua. Este pozo que estáis viendo aquí estaba ya en ese momento, y ahí lo arroja. Esto recoge agua de lluvia. En aquel momento tenía agua hasta arriba. Lope apenas hacía pie, a pesar de ser un hombre muy grande, apenas hacía pie, y ahí estuvo todo el día, hasta que por la noche ya Juan dio permiso a los criados para que sacaran a Lope de ahí y
lo encerraran en la torre. Y ahí comienza la prisión de Lope García de Salazar. Encerrado por mi propio hijo en mi torre. Encerrado porque él insistía en que cambiara el testamento, que lo dejara el linaje a él, y yo quería que fuera Ochoa, mi nieto. Así que me negué y aguanté durante años. Y ahí estaba yo, prisionero de mi hijo que tenía prisa por heredar todos mis bienes, temeroso del mal bebedizo. Quien siembra vientos recoge tempestades. Mencia de Avellaneda, mi Mencia, tú también has de recriminarme. No te recrimino, Lope, pero tendrás que reconocer que tu cabezonería y tu orgullo tuvieron mucho que ver en todo lo que te pasó. No lo hice ni por cabezonería ni por orgullo. Juan nunca fue un buen pariente mayor. No te pongas tú también de su parte. Que no me pongo de su parte, que me pongo de la tuya, Lope, pero ¿qué sentido tenía? Encerrado en tu propia casa, en tu propia torre, en lo más alto, con todas las ventanas tapiadas para que no pudieras comunicarte con nadie del exterior, con soldados en todas las puertas. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para defender mi honor y el de mi linaje de los Salazar Muñatones. Por lo menos, Mencia de Avellaneda, querida, permitieron que te quedaras conmigo. Bueno, yo y todas las demás. Su lujuria nunca tuvo medida. Pero ninguna como tú. Bueno, sí. Y además, mi hijo Juan entraba en la casa, las llevaba y las forzaba, todo por mancillar mi honor, todo por mancillar mi linaje y humillarnos. Ay, tu honor, siempre tu honor. No era muy honorable, Lope, que me hicieras probar de todas tus comidas, por si estaban envenenadas. Bueno, eso era porque temía lo que hiciera mi hijo Juan. Bueno, todavía me acuerdo cómo se nos ocurrió una noche escapar, huir de la prisión. Tú me ayudaste, Mencia de Avellaneda, querida. Rompimos sábanas, las juntamos con cuerdas y me fui descolgando desde la última ventana, desde el último piso. Poco a poco, hasta que llegado, todavía me quedaba un trecho y salté. Perdí los zapatos, pero aún así fui corriendo campo a través, rumbo a la libertad, rumbo a la torre de unos parientes, a Galdames, a donde los Achuriaga. Sí, pero poco tardó Juan en reunir a sus gentes y salir en tu búsqueda. Bueno, pero fueron 2 días de hermosa libertad. Cabalgué, comí, bailé, pero luego vinieron y rodearon la torre. Y claro, yo temía, como él ha dicho, yo era un buen pariente mayor, no como mi hijo. Yo temía por mis parientes, por los Achuriaga, así que decidí entregarme a condición de que Juan no los dañara. Pero mi hijo Juan, artero, butrón, traicionero, en cuanto me tuvo en su poder, acuchilló a uno de los Achuriaga y a otro le ató un canto al pescuezo y lo tiró al río. Y de nuevo preso. De nuevo preso. Con 76 años, Lope hace efectivamente una especie de cuerda con sábanas, cuerdas, con todo lo que pilla, y se descuelga de un piso superior que ya no podemos ver, que ya no existe. Se descuelga, escapa a Churiaga, efectivamente allí se entrega a condición, entre otras cosas, de que dejen en paz a los Achuriaga. Juan acuchilla a uno, Juan tira a otro al río, le sacan a tiempo al que tira al río, pero Lope vuelve a estar preso. Pero cuando él se ha rendido poniendo otra condición: que le dejen moverse libremente por Somorrostro, siempre escoltado por 6 hombres de su hijo Juan, o, si él lo desea, que le permitan trasladarse a Portugalete. A los 2 días pide que le lleven a Portugalete, a la torre familiar que había allí, no la actual, otra torre que estaba unos metros más arriba, y allí está preso. Insisto,
ha estado 5 años preso aquí, tiene 76 años. Todos los días en Portugalete él sale de la torre y va a misa, escoltado por 6 hombres. Sale de misa y vuelve a la torre, escoltado por 6 hombres. Una mañana se les escapa. Yo todavía no entiendo cómo pudo hacerlo, y de hecho es algo que la documentación no aclara. Dicen que se escapó. Algún dato dan como que les distrajo porque había una niña que le llamó. Bueno, una historia un poco confusa. Supongo que a los 6 hombres inmediatamente los degradaron, los mandarían a Siberia o algo así. El caso es que él se refugia. ¿Dónde se refugia? En la iglesia. Entra en sagrado, entra en santuario. La iglesia es un lugar al que no pueden entrar hombres de armas. Sí, me acogí a santuario. Yo, a pesar de todo, era un hombre pío. Gustaba de ir a la iglesia todos los días en mi cautiverio forzado. Y allí, en la iglesia, me subí al campanario y a campana repicada avisé a todo el pueblo, como están ustedes enfrente, y les conté mi historia, que estaba preso de mi hijo Juan y de sus lacayos. Y en misa mayor, también, el domingo, se lo conté a todos. Sí, pero nadie hacía nada por miedo a Juan. Nadie hacía nada, y yo les fui contando cómo, de nuevo, Juan quería que yo le diera la herencia, pero no, era Ochoa el que había de ser. Y empecé a contarles, y les dije a todos, y empecé a narrar, y empecé a decir: ¡ay, dueñas que estáis en esta iglesia! ¡Hay mercaderes, hay clérigos, hay artesanos! ¡Ay de Dios! ¡Ay del Rey! ¡Ay de la justicia! ¡Sed testigos de cómo los lacayos de Juan de Salazar me tienen cercado! Era de ver las caras que ponían. Pero al final entraron en la iglesia. Sí, entraron en la iglesia y yo me defendí como un jabato. Allí en el coro cogí una lanza que había y los hice retroceder a los 6 lacayos y les mantuve a raya. Pero los muy cobardes cogieron una honda, la hicieron girar y me lanzaron una piedra, y la piedra me dio en la rodilla, rompiéndola. Y ya en el suelo se echaron sobre mí y me arrastraron a la torre. ¡Ay de Dios! ¡Ay del Rey! ¡Ay de la justicia! Lope vuelve a estar prisionero, le sacan de la iglesia cogido por las piernas y por los brazos, de mala manera. Incluso cuentan los testigos que según le bajaban por las escaleras de la iglesia, le iba dando con la cabeza golpes en los escalones, o sea que no tuvieron mucha consideración con él. Él, en todo el trayecto hasta la torre, que eran 50 metros, no paró de gritar que le iban a matar, que su hijo le tenía prisionero, que le iban a envenenar. Nadie hizo nada. Incluso él pidió en su momento, cuando a campana repicada, como él dice, convocó a todo el pueblo, pidió a los escribanos de Portugalete que levantaran acta de lo que estaba diciendo, para que por lo menos hubiera un testimonio, digamos, oficial. Nadie se atrevió a hacer nada. Volvió a la torre, volvió más temeroso, si cabe, de lo que pudiera pasar, y a los 3 días, cuando le dieron de comer, al de poco, empecé a notar un sabor raro en la boca. Empecé a sentir como la lengua se me hinchaba, como toda la cara crecía. Empecé a sentir un sarpullido por todo el cuerpo y sentía como se me hinchaban terriblemente las piernas, los brazos. Me dolían las tripas terriblemente. Lanzaba fuertes gritos, se metía los dedos en la boca para vomitar el veneno. Berreaba como un animal, se revolvía de puro dolor. Y aún así, en pleno trance de envenenamiento, los partidarios de mi hijo Juan insistían en que pusiera orden en mis asuntos, entre mis hijos y mis nietos. ¡Orden! ¡Oh, Dios! Yo había dejado bien claro que mi único heredero había de ser Ochoa, mi nieto. Llamaste a tu confesor, pero para cuando llegó era demasiado tarde. No pudiste tomar los santos sacramentos
No entendías, estabas fuera de ti, no comprendías nada. ¿Ves? Y al poco Te estás poniendo tu perro por medio. nos dejaste. Me dejaste. Así murió Lope García de Salazar, 1476. 76 años de vida intensa, de vida de lucha, de combate. Podemos estar de acuerdo o no con su forma de actuar, con los principios que le movían, pero lo que está claro es que él siempre defendió ese ideal, esa teoría, por decirlo así, que él tenía. Lo más importante era el linaje, la valía del linaje. Él siempre peleó y luchó por eso, más allá de por él mismo, porque para él la postura más cómoda hubiera sido negociar con su hijo Juan y bueno, llegar a algún tipo de acuerdo. Él se enfrentó a él y eso acabó provocando su muerte, una muerte, como habéis escuchado, violenta y desagradable. Lope, en uno de sus escritos, Las Bienandanzas y Fortunas, que escribió durante los 5 años que estuvo ahí arriba prisionero, 5 años dan para mucho, y más en un espacio de 9 por 9, del que prácticamente no se podía mover, nos dejó una especie de autorretrato. En un párrafo escribió algo sobre él mismo, una especie de explicación y autojustificación de por qué había actuado de esa manera, de cómo había actuado a lo largo de su vida. Que yo creo que es un buen retrato de este curioso personaje. Aquí en este lugar, digo yo, Lope García de Salazar, que yo siempre fui vencedor en todos los lugares, que nunca fui vencido ni obligado a retirarme. Entiendo que fue por gracia de Dios que me hizo para él, porque a mi entender y creer, yo nunca empecé guerra contra persona del mundo por soberbia contra razón, sino
por guardar honor e razón míos e de mi linaje. Ni quebranté treguas non debidamente a mis adversarios, ni maté, ni fice matar a persona del mundo, a traición o con falsedades, sino estando desafiados, e a no lo poder excusar. E que siempre puse justicia en mi tierra en lo que pude. E no me serví de ladrones e robadores, e que siempre guardé verdad a todas personas en cuanto pude. Primero, agradeciéndoos a todos vosotras y vosotros que nos acompañéis hoy aquí en el estreno de Las Intrigas de Muñatones, una nueva propuesta para acercarnos a la historia de este castillo y a la vida tan épica de las personas que lo habitaron. Es un día muy especial para nosotros porque es un proyecto que perseguimos desde la Ferrería del Pobal desde hace tiempo. Por diversas circunstancias ha sido posible hoy. Celebramos el Año Europeo de Patrimonio en el contexto en el que se estrena esta obra. Y sobre todo, yo creo que con vuestro aplauso acabáis de hacerlo, pero yo os pediría al final otro, porque realmente el trabajo que han llevado a cabo Bego Gómez, Joaquín Ponte de Alabazar, yo os aseguro que esto se ha preparado en un tiempo récord, que han trabajado como jabatos. Y ha sido una gozada, la verdad, para nosotros desde la Ferrería de Pobal, compartir con ellos las reuniones de trabajo, los ensayos. Hemos aprendido muchísimo. Juanma, es increíble, pero seguimos aprendiendo muchísimo de ti cada día. La historia de Muñatones y de los Salazar sabíamos que era un filón inagotable y un filón para este tipo de versión teatralizada. Ellos han trabajado mucho, como os decía, hemos disfrutado mucho. Y en los ensayos nos han transmitido también diversión y emoción, que en definitiva es lo que hemos querido compartir hoy con todos vosotros. Es una forma diferente, desenfadada, pero con rigor, de acercarnos a este monumento y a su historia y de compartir y de transmitiros la emoción también por esta historia. Quiero también agradecer a Gaisca, de nuestro amigo de fundamental para la recreación de esta visita, y a Nico, que lo ha pasado un poco mal. Es un reto por muchos motivos. La megafonía en el tema de Muñatones es un reto difícil y bueno, lo ha superado muy bien. Así que muchas gracias a todos, y si os ha gustado, que espero que sí, pues sin duda repetiremos. Gracias.